¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming energético que hacemos todas las semanas en el que tratamos de acercarte de la manera más sencilla posible los temas de, te diría yo, la agenda más energética de la Argentina, al menos ahora y para los próximos años. Y no lo hago solamente yo, que por supuesto que de agendas energéticas no entiendo nada, sino que estoy rodeado de los mejores especialistas que pudimos conseguir, como por supuesto Luciana Glesser, que como es habitual me acompaña. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Rafael? Muy sobrellovido todo. Sí. Me gusta hacer lo mejor que pudiste conseguir. Sos lo mejor que pude conseguir. También eso. Y lo segundo mejor que pude conseguir es Fernando Cracovia. Bienvenido a la Argentina. El segundo. Ahí ya quedaba cada vez menos ahí en la bolsa. Pero bueno, bastante bien me fue. O sea, fui al mercado de pulgas y mirá, me traje Yo hubiese empezado por Cracovia. a dos de los principales referentes del periodismo energético de la República Argentina por nada. ¿Quién te va a desmentir? Por nada, por nada. Sí, bueno, no, un poquito más que nada, tampoco es gratis. Lo hacen porque les sirve de experiencia trabajar conmigo, es una figura reconocida, pero además de eso... Una inversión. Claro, por supuesto, están apostando a su futuro. Les comunico, como siempre, nuestros vías de contacto. Estamos en un montón de redes sociales, estamos en Gmail, por ejemplo, que no es una red social, pero esa cosa que se llama email, cada tanto la vemos, nos pueden escribir ahí a streamwhatsapp@gmail.com. Y también estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter y ahora también en TikTok. Ojo con eso, en @WhatsAppStream. Sí, tenemos TikTok porque somos, no sé... Jóvenes. Jóvenes, sí. Muy jóvenes. Somos jóvenes Vamos a y chinos. empezar a hacer desafíos virales ahora también en algún momentito del programa. Lu Glesser se va a poner a bailar y a Craco le voy a tirar agua con No hielo me por desafíes la porque cabeza. mirá que lo hago muy bien, ¿eh? Pero Desafías. yo te desafío. Si vos lo haces muy bien, te voy a desafiar. Es más, vas a hacer una columna hablando sobre energía Mientras tuerqueo. con un acorio. Totalmente. Sí. Vamos a meternos en la agenda de esta semana, que tiene un par de novedades que probablemente las hayas escuchado, las hayas visto, y vamos a tratar de desarrollar un poquito. Lo primero tiene que ver con el precio internacional del barril de crudo, algo que venimos refiriendo acá, sobre todo, pero no exclusivamente, desde aquel anuncio de aumento de aranceles que hizo Donald Trump y de que pues medio reculó, empezó a bajar y se está estacionando en un precio mucho más bajo del que venía. Mirá, esto es lo que está cotizando ahora mismo mientras grabamos este programa, el barril de crudo Brent, hoy miércoles al mediodía. 61,60, pongamos números redondos, esto es tiempo real, o sea, va a ir subiendo y bajando. Llegó a tocar el 5 de mayo, el lunes, un piso de 60,23, que es uno de los precios, si no el más bajo, uno de los más bajos de los últimos 4 años. Pero además, vos ves en esa montanita, que parece una montaña rusa, que venimos esto es un mes de variación, ¿sí? Estos son los precios del último mes. Hubo una suba interesante, pero más o menos se está acomodando debajo de los $65, que es un precio relativamente o bastante inferior a lo que venía. Por ejemplo, la consultora Economía y Energía sacó un precio promedio, dijo que el precio del barril Brent, que es la referencia para la Argentina, venía cotizando en un promedio del último cuatrimestre de 2024 a $75. Ahora estamos más cerca de 60 y con un precio que ponele más o menos entre 60 y 65. 75 contra 60/65. Ese 75 también se mantuvo en los 2 primeros meses de 2025. Y ese 75 fue el que hizo que tanto la consultora de Nico Arceo como otras del sector, con consultores con los que venimos también hablando, hayan proyectado, e incluso el gobierno se haya hecho cargo de eso también, un fuerte superávit de la balanza energética para este año y exportaciones por casi $6.000 millones. Pero este aquí, que si ese precio de referencia en vez de ser 75 es 60/65, va a ser la exportación o la balanza unos $800 millones más baja. En un país que lo que necesita más que nada es dólares, esto te complica un poco el escenario, porque este precio ya empieza como a establecerse como el precio del cual nos vamos a tener que acostumbrar. Y también en un contexto de boom de importaciones y mucha presión, ¿no? De ese Total. lado de la balanza, que el año pasado, gracias al superávit de vaca muerta, se pudo capear mucho mejor. La recesión.
Incluso los viajes al exterior de cierta clase que todavía puede sostener esos consumos fue financiado justamente con parte de los dólares provenientes de Vaca Muerta, que este año no van a estar o van a estar en menor cuantía, que significativamente menor cuantía, porque esa estimación ya te da en base a un Brent que está en la zona de los $65 Sí. y ya hay proyecciones que hablan de un precio de barril mucho más cercano al piso de los 50, que enciende muchas alarmas, porque también hay que entender qué es lo que está impactando en esa volatilidad que vimos, en ese serrucho que vimos en el mes. Ahí vos tenés, por un lado, el drill baby drill de Donald Trump. Diciendo, vamos a sacar todo el petróleo que podamos para que la energía sea barata y bajar la inflación en la economía americana. La OPEP, que entonces dice yo no produzco en una primera instancia, justamente para que no se le derrumbe el precio del barril, revierte esta decisión la OPEP en 2 oportunidades seguidas. Primero anuncia que, bueno, recupera un 25% de la producción y al toque otro 25% más. Digo, el último anuncio son de 410.000 barriles diarios, es un montón, es el 25% de toda la producción del cártel petrolero. Y eso vuelve a impactar. Se preveía que iba a aumentar la producción 130 y pico mil barriles y dijo, no, 411. Una brutalidad. O sea, lo tiró muy para arriba. La OPEP siempre juega con eso porque sabe que los costos del shale son más altos que los costos que tienen ellos. Entonces, cuando desde Estados Unidos o de algún otro polo que produce shale aparecen como una amenaza, rápidamente produce un poco más, baja, complica el tema de los costos, de los ingresos en relación con los costos, y entonces ahí le pone un freno a esa expansión. Y eso que dice Craco es importante porque, por ejemplo, en YPF acá están diciendo que el precio Brent, la referencia, no se puede ir más abajo de 60. Vos tenés 2 referencias, el Brent, que es nuestra referencia, el barril de Londres, y el barril WTI, que es la referencia de Estados Unidos, que está un poquito ahora debajo de 60, está en 50 y pico, 58, siempre están por ahí cerca. Pero dicen en YPF que debajo de los $60 el shale de Estados Unidos deja de ser rentable en la manera que ellos quieren. No es que empieza a dar pérdida, pero sí que las empresas, las compañías empiezan a bajar equipos para producir menos, para mantener el precio en el lugar donde ellos quieren. Por lo tanto, lo que están diciendo en YPF es no se va a ir mucho más abajo de 60, tampoco se va a ir más arriba. Entonces, si veníamos pensando en un precio de 75, 80, que decís, bueno, esto va a ser que, por un lado, vamos a tener furor de divisas y, por otro lado, mega furor de inversiones, porque esto va a ser súper rentable, las empresas van a querer venir, bueno, vamos a tener que empezar a acomodarnos probablemente a un escenario un poco más moderado o bastante más moderado. Rafael, no sé si vos detectás lo mismo que yo, pero ya las empresas, siendo Vaca Muerta uno de los sectores más rentables y más pujantes de la economía, les costaba desembolsar y realizar las inversiones. Así. Imagínate ahora con un Brent que, bueno, nada, está perforando su piso en 4 años y el registro más cercano es pandemia, ¿no? Con precios negativos, pero porque no consumía nadie nada. Estaba el petróleo flotando en los océanos. Sí. Digo, también el parámetro de comparación es muy pobre, digo. No, la expansión que se está pronosticando con este precio en esa magnitud no se va a dar. Obviamente van a mantener el flujo en los pozos que ya tienen en producción, pero no sé hasta dónde se va a expandir la producción acorde con las expectativas que existían de duplicar la producción, las exportaciones de crudo, por ejemplo, de esos 700.000 barriles, llevarlos a 1.400.000, no sé hasta dónde. Eso me parece muy importante marcar porque estamos todo el tiempo hablando de las estimaciones de los 30.000 millones de dólares que se iban a alcanzar. Si no me equivoco, era las exportaciones. 30.000, era una meta de 30.000 millones en 5 años. Para eso requería... digo como 30.000, el cobre de Chile es como el parámetro. 30.000 millones de dólares era la meta a alcanzar. Para eso se necesitaba un flujo inversor que, según dijo Marcus de Tech Petrol, del orden de los 19.000 millones de dólares. No estando esos 19.000 millones de flujo, tampoco van a estar los 30.000 millones de el boom exportador. Porque, si no recuerdo mal, la proyección que planteaban era duplicar la producción de crudo, o sea, llevarla de 700.000 y pico de barriles a cantidades, 1.400.000 en cantidades, y que todo ese excedente fuera exportación. Claro. Y yo no sé, me parece que eso no va a ser posible con este precio. Claro, a ver, me parece que para poner en contexto es, probablemente no te vayas tan arriba, la expectativa sea un poco más moderada, va a ser más que ahora. Sí, ¿no? sí. Esa es un poco la ecuación, no es que no sea escenario de crisis, pero bueno, se empieza a complicar el mundo por un montón de cuestiones y eso va a tener un impacto acá en Argentina y puntualmente en lo que tiene que ver con toda esta gran inversión que hay que hacer para darle otro salto
algo que ya viene funcionando, que es Vaca Muerta. Pero bueno, así como tenemos pálidas, también tenemos buenas noticias, porque mientras estamos todos pensando en... Y esto es cierto, digamos, hasta hace 2 días vos lo que veías haciendo economía o macro era, bueno, el precio del dólar, por supuesto, alguna cosa más, y el precio de la soja. Y ahora tenés que mirar también el precio del barril de crudo, porque son como las 2 grandes variables que te van a posibilitar que haya más o menos divisas en la economía. No es lo único que importa, y esta va a ser una de las entrevistas que vamos a tener. Vamos a hablar de otros temas y cómo van a encastrar en la agenda energética. Pero así como tenemos también en este caso el precio del barril, bueno, hubo buenas noticias en San Juan, donde Lundin y BHP, o BHP, como le dice Fernando Krakowiak, anunciaron un perfecto inglés. Pero un perfectísimo una locura. Que los yacimientos de José María y Filo del Sol, a mí me encantan los nombres de los yacimientos, tengo un fanatismo con eso, pero parece que encontraron ahí uno de los mejores yacimientos de oro, plata y cobre a nivel mundial. Yo estoy para empezar a cantar Muchachos, nos volvimos a ilusionar, andate a cagar Vaca Muerta, vamos a minería. Bueno, es cierto que mejoran las proyecciones y las previsiones de esos... No me la está bajando, sí. Y sí, pero todavía no está en producción. Es una promesa que no se termina de concretar. Los proyectos de cobre en Argentina siguen siendo proyectos de cobre. Necesitan avanzar con la construcción de la mina para empezar a extraer ese cobre. Mientras van tomando muestras, haciendo análisis, viendo el potencial de esas minas. Pero sobre todo este proyecto de San Juan, que hace rato que se está esperando que entre en producción, no entra en producción. O sea, no se produce prácticamente nada de cobre en Argentina. Pero tenemos ahí que está re bueno. ¿Qué cosa? Está re bueno. Está re bueno. Es uno de los top no sé cuánto. Y sí, pero potencial. Voy a decirle, Miguel Henry, ¿por qué no lo ponemos? Dijo el CEO de BHP, dijo que Argentina podía estar entre los 10 principales productores de cobre. ¿Qué esperás? Y no sé, preguntarle a él. Yo no tengo que invertir, tiene que invertir él. No sé, vos... Bueno, igual algo de plata puso el año pasado, puso un monto significativo para aliarse con Lundin en este proyecto Vicuña. ¿Este está en Rigi? No. No, todavía no. No, porque además vos está al lado de Filosol y está al lado de José María, 2 proyectos también muy prometedores y con muchísimo potencial. Digo que Argentina tiene una reserva acupífera fenomenal, lo da cuenta Chile, con quien compartimos la cordillera. Digo, una vez más decíamos que Chile exporta 30.000 millones de dólares por año, sí. Y nosotros compartimos la cordillera, ese es el potencial. Imagínate que eso es lo que estamos aspirando, llegar con Vaca Muerta dentro de 5 años, para ir tomando relación, ¿no?, de lo que es uno y otro. Y cuando uno se pregunta, ¿y por qué Argentina no está produciendo cobre? Bueno, aparecen muchos escollos, hubo mucho movimiento ambientalista que frenó las explotaciones en ciertas provincias, pero a la vez hay una relación muy estrecha entre el sector minero, entre la minería, la evaluación inmobiliaria que tienen esos yacimientos con estas noticias. A mí me decían que esta es la segunda vez que Lundin anuncia lo mismo. Está subiendo el precio. Claro, y así va cotizando, y bueno, con el sector inmobiliario y con el sector financiero, ¿no? Y uno se pone a pensar, bueno, si yo estoy ganando plata solo sentado sobre el yacimiento, ¿por qué voy a correr el riesgo de ponerme a explotar con una actividad que es muy cuestionada en muchos aspectos y que requiere un gran presupuesto para las medidas de seguridad ya en principio? La contratación de los trabajadores. Si ya solo así estoy revaluando. Es para preguntarlo, digo, ¿no? Es una de las preguntas que se impone cuando también pensamos en que en la Argentina hay solo 4 proyectos literos activos, siendo parte del Triángulo del Litio, e incluso se dice que dentro del Triángulo del Litio tenemos el litio de mejor calidad. Así todo tenemos solo 4 proyectos activos. Hay que esperar las elecciones. Frenado. Hay que esperar las elecciones, Glesser. Antes no van a poner un mango. ¿Quieren ver qué pasa con el León? No sé si te llegó, Craco. Tengo 1.300 pesos en el bolsillo. No sé si te llegó a las elecciones. Bueno, Lu tiene, ¿cuánto me dijiste? 1.300. 1.300 pesos en el bolsillo, y así todo paga religiosamente sus facturas de energía eléctrica y de gas. Voy a decir que no, casi me incrimino. Pero sí las paga, y no es la única que las paga, porque como detectó Fernando Krakowiak, que además de poner palos en la rueda, hace muy buen periodismo, a pesar del fuerte aumento de tarifas, nadie deja de pagar. Sí, fui a buscar lo contrario, debo reconocerlo. Siempre eso, sí. Esto debe haber subido el nivel de morosidad. Exacto. Cuando ustedes me dijeron que los N2 habían pasado, ¿recuerdan el informe de Franco que conversamos la vez pasada? El jefe de gabinete que fue al Congreso y dijo que habían bajado los subsidios porque muchos de los usuarios de la categoría N2, ingresos bajos, habían pasado a ser N1, ingresos altos. Entonces yo dije, bueno, esta gente, ¿cómo hace? Si la pasan, en muchos casos de oficio,
oficio. 2 millones casi. Casi 2 millones en electricidad, en gas un poco menos, pero... Porque hay menos conexiones también. Exactamente. Alguno debe haber dejado de pagar. Fui a preguntar y me encontré con lo contrario, con que los niveles de morosidad efectivamente están entre los más bajos de los últimos años, y si uno compara con diciembre de 2023, antes de que empezaran los aumentos, en el caso del gas pasó de 3,49 el índice de morosidad a 3,07 en marzo, un dato de Adigas, ahora el más reciente. Eso quiere decir, si entiendo bien, que de cada 100 boletas hay 3 que no Exactamente. pagan. Y en el medio las facturas aumentaron hasta 700%. 700% en el caso de los hogares de menores ingresos. Sí. Fundamentalmente ese aumento se concentró en el primer semestre del año pasado, después acompañó la inflación. Pero es un aumento muy fuerte y eso hay que sumarle que, como decíamos, muchos salieron de N2 para pasar a N1, o sea, quedarse sin subsidio, y además a los que siguen en N2 le pusieron un tope a ese consumo subsidiado. Antes podían consumir todo al precio subsidiado, ahora pueden consumir hasta 350 y después el resto lo pagan a precio pleno. Pese a eso, la gente paga. ¿Por qué paga? Esa es la pregunta del millón. Nadie tiene una respuesta certera. Hay especulaciones. Consulté a varias empresas. ¿Miedo a que te corten el servicio? Miedo a que te corten el servicio puede ser una, y sobre todo a que no se te acumule una deuda grande. Lo que me decían es, antes, cuando era muy bajo el monto, vos, si te atrasabas 3 meses no pasaba nada. Ahora, si te atrasabas 3 meses, la factura promedio está 25, 30 lucas, capaz se te van cerca de 100 lucas y después hay que afrontar esas 100 lucas de una. Hablando de eso, me estoy acordando que hace muy poquito hablaba con personas especialistas en estudiar el endeudamiento de las familias. Y me decía, y de hecho hablé con personas, casos concretos, que decían, hay gente tomando créditos en las fintech, por ejemplo, viste que haces 3 clics y te generan plata para pagar los servicios. Entonces prefieren endeudarse a una tasa criminal con la fintech a, no sé, pedir un plan de pagos, si es que existe, en las distribuidoras de energía eléctrica y gas. Eso, y una cosita más que es, cuando uno compara con el periodo de Macri en términos reales, hoy las facturas están más bajas incluso para los N1, en términos pesos constantes. Salario también. Bueno, pero lo que te digo es que podés en ese caso especular con que hoy no es tan difícil afrontar ese gasto que lo que era con los aumentos de Aranguren. Eso también puede ayudar un poco en algún segmento de la población, creo que incide. Ahí lo que estamos viendo, Graco, contame. Lo que se ve es la evolución efectivamente de la morosidad. En 2019, que es donde empieza ese cuadro, yo de acá no veo nada, pero lo tengo anotado. Sí. No está para hacer TikTok así, si no lo ves. En 8% estaba la morosidad, y durante la pandemia subió a 8,87, después empezó a bajar. Diciembre de 2022, por ejemplo, estaba 4,76. El último dato que figura ahí, que este es un dato que se presentó en audiencia, diciembre es 3,52 en diciembre. Y desde diciembre del año pasado para acá, que es el dato nuevo que yo pedí a la gente de Adigas, que es la que armó ese cuadro, es 3,07. O sea, sigue bajando. Pero además, no solamente que baja, bajó a muchísimo más del momento en el que las tarifas estaban baratas. Sí, bueno, ese también es un... Porque vos podés vincular, no sé, diciembre de 19 venías ya en recesión, ¿sí? El fin del gobierno de Macri. Diciembre 20, pandemia. Por supuesto tenés ahí un gran driver. Diciembre 21, qué sé yo, podés decir salida de la pandemia. La especulación es esa, que es la salida de la pandemia. Yo pregunté eso mismo que decís vos y me dicen, bueno, sí, en diciembre de 2022 estaba 4,76 la morosidad, pero venías de un 8,87 en diciembre de 2020. Bien. Entonces estaba mejorando mucho, pero como la morosidad era muy alta, tenías un problema, no recuperás tan fácil. No me pregunto si no es útil al análisis vincular este dato, que podríamos considerarlo en términos nominales, ¿no? Es un dato nominal en relación al conjunto de la canasta. Entonces, al ver la caída del consumo de productos masivos, digo, leche, uno de los productos que era más inelástico, que la gente no dejaba de consumir, pero ahora evidentemente tenemos un golpe muy fuerte al consumo de leche, al consumo de carnes, al consumo de alimentos básicos. Si la energía hoy por hoy no ocupa un lugar tal, que es la carga del celular, el acceso a la plataforma, a la computadora, que reemplazó incluso a esos productos de primera necesidad, ¿no? Pienso en esto, en lo que pasó con la leche y lo que empieza a pasar en este giro respecto a abonar la factura de los servicios. Yo no mencioné la electricidad, pero le pregunté también a la gente de Adera, las distribuidoras, la Asociación de Distribuidoras, y me dijeron ellos no que estaba bajando, pero que pese a los aumentos se había mantenido relativamente estable la morosidad. La morosidad, sí, bien. En luz. Interesantísimo lo que trae Craco, como para pensar también dónde estamos parados.
Vamos a hacer un cortecito y de paso escuchar a alguien que también trae cosas muy interesantes. Hablamos ni más ni menos que de Diego Golombek, que en este caso se va a meter con la revolución del futuro de la energía solar espacial. Yo con estos temas flasheo, así que les pido por favor que flasheen conmigo. Como dirían Mulder y Scully en Los Expedientes X, la verdad está allá afuera. Pero no estoy hablando de alienígenas que quieren invadir el planeta o secuestrarnos para ponernos sondas, sino de poner en órbita centrales fotovoltaicas en el espacio para producir energía solar de forma más eficiente, a cualquier hora del día y sin condicionantes meteorológicos, para utilizarla acá, en la Tierra. Que la energía solar es un pilar de la transición energética ya es evidente. Aunque todo el sector de las renovables está creciendo, la fotovoltaica creció más del doble en los últimos años. Pero para sustituir eficaz y rápidamente los combustibles fósiles, se necesitará tanta energía solar como sea posible. Pero, ¿cómo funciona esto? La idea es bastante ingeniosa. Se trata de colocar gigantescos satélites en órbita que estén equipados con paneles solares. Estos satélites recolectan la luz solar las 24 horas del día, sin importar el clima y sin preocuparse por la noche. Olvídate de que el cielo se nuble o que llegue el invierno. Estos paneles están lejos de los problemas terrenales. La energía capturada se convierte en electricidad que se envía a la Tierra en forma de microondas o de rayos láser. Al llegar, es recuperada por estaciones receptoras y transformada nuevamente en electricidad lista para alimentar nuestras vidas terrestres. Aunque la idea está en desarrollo, ya se ha logrado que un satélite lanzado en enero de 2023 transmita energía de regreso a nuestro planeta. Enviaron 100 milivatios y 2 meses después llegó a la Tierra 1 milivatio. Bueno, ¿qué va a ser? Es como una llamada perdida, pero que prueba que el camino está en curso. Islandia, que tiene más volcanes que autos, y ya cubre gran parte de su demanda energética con fuentes renovables como la geotérmica y la hidráulica, apuesta ahora por obtener energía solar del espacio para 2030. El plan es lanzar un satélite del tamaño de una isla, con la esperanza de abastecer a miles de hogares. Un pequeño paso para Islandia, un gran salto para la búsqueda de energía limpia. Como cualquier proyecto que implique una escala galáctica, tenemos desafíos enormes. Cuestiones como el costo de lanzar estas estructuras gigantes al espacio, o asegurarse de que la energía llegue al lugar correcto sin hacer que el wifi de nadie explote, son fundamentales. Y ni hablemos del miedo a crear un embotellamiento en órbita con chatarra espacial. Imagínense satélites abollados chocando entre sí. En resumen, la propuesta de energía solar espacial nos lanza a una frontera emocionante y cargada de futurismo en el ámbito energético. A pesar de los desafíos, el potencial para revolucionar nuestra generación y uso de energía es simplemente deslumbrante. Si cooperamos y canalizamos nuestra innovación, quizás el cielo deje de ser el límite y se convierta en el punto de partida para un futuro sostenible. El cielo deja de ser el límite. Mirá, con poesía y todo se va Diego Con Golombek. efectos especiales, vi platos voladores. Sí. Eso estuvo muy bien. Personas abducidas. Exacto. Bueno, pero está pasando esto, que la ciencia ficción de antes empieza a ser como... Es la referencia en la que se apalancan los nuevos entrepreneurs que con los avances tecnológicos pueden hacer las cosas que antes solamente escribía Isaac Asimov y compañía. Exactamente. Ahora no vamos a hablar de ciencia ficción, quédense tranquilos. Más o menos. Un poco sí. Bueno, vamos a Un poco hablar así siempre. como el Eternauta. De ciencia ficción, pero... No voy a entrar en ese debate. Sí, no importa. Convocamos en esta oportunidad a una persona que yo tenía muchas ganas de recibir ya hace un tiempito, pero que escribió hace unos días una nota que justamente disparó la posibilidad de traerlo acá a WhatsApp, un streaming de energía. Él es Juan Carlos Alac, investigador de la UBA del CONICET, especializado en desarrollo productivo y comercio internacional. Juan Carlos, bienvenido. Gracias por venir a WhatsApp. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Esteban. La invitación, decía, venía a cuento de una nota que escribiste con otro gran economista, sobre todo porque es hincha independiente, Andrés López, que ellos dicen, bueno, hay un futuro de esa... Es una nota en el diario El Economista, ¿verdad? Que compartieron hace unas semanas. Y dicen básicamente que hay que pensar estrategia, que está bien pensar estratégicamente cómo apalancar la riqueza energética del país, promoviendo los encadenamientos, las cadenas y demás, pero dice,
no nos limitemos a eso. No hagamos de un país, y me pareció interesante esto, exclusivamente asociado a la producción y el desarrollo de nuestros recursos naturales. Tenemos mucho más para hacer. Y desde acá te preguntamos, ¿qué hay de todo aquello que produjimos, que venimos produciendo, que puede subsistir a esta nueva realidad macroeconómica y que puede además encadenarse, si es que puede, con este futuro que se plantea anclado en minería, energía, por supuesto el agro y algunas otras cadenas? Sí, esto sabes que surgió porque, viste, en el discurso público, de gente de todos, de distintas ideologías, de distintos backgrounds, pero tienen en común esto de ver el futuro de Argentina, el futuro desarrollo de Argentina asociado a la explotación de recursos naturales, principalmente. Sí. ¿No? Este optimismo muy fuerte en que de alguna forma nos va a traccionar al desarrollo. Y la verdad que no es así. No tenemos recursos, ustedes estaban haciendo cuentas antes de cantidades, y es verdad, o sea, aún en el caso más optimista, nos va a ayudar un montón, estamos en el corto plazo, nos va a ayudar a pasar a estabilizar, pero no nos va a llevar al desarrollo. No tenemos tantos recursos naturales como Australia, estamos hablando de otra cantidad de recursos naturales que no tenemos. O sea, aún en el mejor caso en que podamos explotar todos estos recursos naturales, nos va a ayudar, pero no nos va a llevar al desarrollo. Entonces, si tenemos el objetivo del desarrollo a largo plazo, tenemos que preguntar, bueno, mientras explotamos estos recursos, no descuidemos esta parte, porque cuando nos querramos acordar, no va a estar. ¿Cómo medís o describís ese desarrollo como anhelo? Porque viste que el desarrollo es algo que está ahí, como en la utopía de Galeano. Me acerco y se aleja. ¿Cómo lo describís y de qué te podés agarrar para decir, bueno, el camino para el desarrollo es este? Claro, y bueno, en los países ricos, que hay dos tipos de países ricos. La mayoría son desarrollados también, además de ricos. Y que saben hacer cosas caras, que permiten pagar salarios altos. Hacer cosas caras. Sí. Eso, caras, ¿no? Ese es el principal punto. Cosas son que en general complejas, con mucha diferenciación, con marca, con tecnología, miles de formas de hacer productos cuya producción requiere un trabajo sofisticado, que se paga caro. Pero ojalá, eso es pensado para vendérselo al mundo. Digo, cuando vos decís tenemos que fabricar cosas caras para vendérselo al mundo. Digo, porque hablamos del desarrollo como si hubiese un solo desarrollo y fuese a partir de las exportaciones, lo cual en el contexto global en el que estamos, bueno, entra en fuertes dudas, ¿no? Que esto pueda ser así, digo, porque no hay un solo modo, digo, y en ese desarrollo ¿no hay también incluido un patrón distributivo? Digo, porque una cosa es desarrollar vía exportaciones, otra cosa es desarrollar mercado interno. Y vos podés decir, bueno, conviven. Siempre una se impone sobre la otra. Las experiencias de desarrollo siempre están asociadas a un crecimiento muy fuerte de las exportaciones. Nombrame una que no haya sido así en la posguerra, todas están asociadas a eso, a exportar. Exportar no quiere decir no vender en el mercado interno. Va asociada a la exportación a trabajos formales, obviamente lo tenés que acompañar con políticas sociales, políticas distributivas, va acompañado de otras políticas, pero siempre está asociado a la capacidad de exportar y también de producir domésticamente cosas que de otra forma importarías, lo que llamamos en general sustitución de importaciones, pero buena, competitiva, no anclada en no dejar que entre lo de afuera, sino en competitividad real. Y quiero ir a la pregunta que vos me hacías, ¿no? Que es decir, si hay que desarrollar todas esas cosas caras, que pagan salarios mayores, que permiten que la gente viva mejor y cobre mejor, ¿qué es lo que podemos hacer? Y ahí es el punto central de la nota esta que hicimos con Andrés López, que es, no estamos hablando de fantasía. Hay hoy en Argentina un montón de empresas que logran esto. Y lo logran en el agro, en la industria y en los servicios. Entonces empezamos a nombrar empresas. En el agro hay empresas que venden desde cuestiones de genética, además de los commodities, ¿no? Claro. En el upstream, digamos, de insumos para semillas, en los insumos para la producción y en el downstream, el valor agregado que se le agrega después a la producción del agro. En la industria también tenés un montón de empresas, Vaso, Siderca, bueno, Tenaris, empresas que venden cera para cuerdas de violines, exhibidores, pero tenés un montón, hormonas para el crecimiento humano. Hay un montón de empresas que exportan. ¿Y a qué va esto? Que la política pública
Primero, el discurso tiene que reconocer que hay eso, que hay esa Argentina productiva. Y los servicios transables, que también hay servicios basados en conocimiento. Eso es el problema central, es hoy el discurso público, la discusión pública no reconoce que existe eso. Entonces el primer paso, si no lo reconoces, nunca vas a pensar en qué políticas son buenas para el sector. Es como que no existe. Todo esto nació de una reacción que hice a algo que había escrito Sturzenegger, de imaginarse un corredor que va de Neuquén a Bahía Blanca, industrial. Imaginó, él pensaba como proveedores que está bárbaro. Pero hoy esas empresas ya existen y existen muchas otras más, no necesariamente... Sumarlo a cinturón Vaca Muerta, si querés. O sea, exportás desde Vaca Muerta vía Bahía Blanca y ir sumando empresitas que agreguen valor en el camino. Sí, es que hoy están sumadas esas, quizás no están en ese corredor, están por la Ruta 9, hay un montón, empresas que se reconvirtieron. Sí. Ya existe eso, y existen un montón más, pero no se las atiende desde la política pública, no se las ve y no se las atiende. Juan Carlos, te hago una pregunta con esto que decís. Cuando uno ve experiencias de países subdesarrollados que se desarrollaron, uno de los casos más exitosos, más paradigmáticos es el de Corea del Sur, que en la década del 50 exportaba pescado y tenía el PBI parecido al de Haití, y 70 años después exporta tecnología y tiene un PBI parecido al de cualquier potencia desarrollada, similar al de Suecia, pongamos. Ahora, cuando se desarrolló en esos 70 años, la OMC no ponía las restricciones que pone hoy frente a aquellos que durante un periodo de tiempo determinado protegen a su industria para poder justamente ganar competitividad y después salir a exportar. ¿Cómo se hace para hacer algo similar a lo que hizo Corea en un mundo tan liberalizado como el que impone la OMC? No creo que tengas que hacer cosas que te prohíbe la OMC, además que hoy la OMC difícil que pueda hacer enforcement de muchas cosas. Pero no es que tenés que subsidiar la producción, justamente es lo que nosotros abogamos porque no hagas eso. En general, toda la producción de cualquier sector necesita insumos públicos complementarios. ¿Qué son eso? Que haya una buena infraestructura de calidad, que haya buena infraestructura física, que haya buena promoción comercial, que haya buena política de innovación. Hay un montón de cosas, buena formación de capital humano. Todo eso hace a la competitividad. Todo eso es lo que está desatendido hoy. No se piensa que esas son cosas que ayudan a la producción. Se piensa, no, que el Estado saque el pie del sector privado para que el sector privado florezca. Puede ser que hay un margen en el que si venís de un contexto hiperregulado, cuando sacás un poco, bueno, hay un aire, no te voy a decir que no, que hay un margen donde eso puede pasar. Pero pensar que eso es suficiente, ahí está el error. ¿Y cuál es la deuda que tiene la política pública con estas empresas que son pioneras, tecnológicas y de punta que ya están exportando, ¿no? Porque acabas de describir sectores que ya están exportando, pero aún así todo, digo, hay un eslabón que falta, que no me queda claro. Claro, hoy no está ese apoyo, no está. Hoy, pero están exportando bien, digo, y tecnología y cosas caras de las que decimos. El argumento es, estas son las que lograron hacerlo a pesar de todas las contras, además de la inestabilidad macroeconómica. No son muchas las contras. Y tenemos todas estas empresas que exportan. Imagínate con estabilidad y con buena política pública. Hoy tenés todo el sistema científico-tecnológico no está asociado a las necesidades de la producción. Podría estarlo, mucho más. Y muchas de las empresas exitosas se han beneficiado de, por ejemplo, el sector biotecnológico, que hoy es un sector fuerte y que con mucho crecimiento estuvo muy atado a la política pública. Pero también esto, promoción comercial. Hoy es muy floja la promoción comercial que se hace en Argentina. Podría ser mucho mayor, podría ser mucho mejor, podría estar mucho más conectada con la política productiva y eso no se hace, porque no se piensa la política productiva asociada. ¿Qué es lo que hizo? Vuelvo a tu pregunta. Se dicen muchas cosas de qué fue diferente en Corea, pero una de las cosas que sí vale para Japón, vale para China, que ellos, cuando todos los instrumentos de promoción del desarrollo lo hicieron pensando en salir afuera, más allá de cómo lo implementaron. Todo el tiempo, cuando ayudaban al sector privado, te ayudo, pero tenés que salir afuera. Y todo estaba puesto, esa era como la métrica del éxito. Totalmente, pero mientras iban avanzando en la mejora de productividad, tenían protecciones arancelarias muy altas por encima del tope de 35 que hoy pone la OMC. Por eso te decía, ¿cómo hace uno para producir bienes caros, para justamente ir en el camino hacia el desarrollo, si hay otros que hoy los producen y a precios mucho más competitivos? ¿Cómo hace uno para competir ahí? Pero eso es el argumento, ya hay muchas empresas que lo hacen.
Entonces hay mucho que podés hacer. No le vas a competir a China en los productos para el mercado masivo, que están basados en los costos bajos. Ahí no está. Están los productos con más diferenciación, venga de donde venga la diferenciación, del diseño, de la innovación tecnológica, del desarrollo de marca. Pero todas esas cosas son cosas que se trabajan desde la política pública. Estoy pensando que las distintas gestiones, para no quedarnos solamente en Sturzenegger o en Caputo o en esta gestión actual, en los últimos años quisieron apalancar el desarrollo de la minería y de Vaca Muerta en particular, y con mayor o menor medida le agregaban su impronta desarrollista o no a ese recurso. Ejemplo, en vez de exportar carbonato de litio, exportemos baterías o hagamos baterías. Con Vaca Muerta, en vez de exportar o armemos una cadena para que los pequeños proveedores que abastecen sean nuestras pymes y no que venga de afuera. Como que buscar la vía del desarrollo asociada al recurso. ¿Vos ves eso viable o ves, bueno, tenemos el recurso pero no descuidemos lo otro y que el recurso vaya y nosotros vamos a hacer política pública en todo lo que estamos desoyendo o descuidando? En mi opinión, las políticas que tenés que hacer para lograr que se desarrolle a partir de la explotación de los recursos naturales, ese ecosistema de proveedores que es lo principal, digamos, por ejemplo, en Vaca Muerta, sí, son políticas muy parecidas a las que tenés que hacer para los otros sectores. En general, vos, si querés desarrollar proveedores, la política tradicional, ¿qué es? Protejo, obligo a la inversión, tenés que un 20% comprar nacional. Okay. Esa es la política, yo opino, de mala calidad, digamos, que no termina no teniendo resultados. Siempre el compre nacional, sí, desarrollo de proveedores basado en, como implementado de una forma muy tradicional, que es preferencia con respecto al importado. Bueno, ahí el discurso del gobierno actual es con ordenar la macro alcanza. Claro, pero digo, fuera de con ordenar la macro alcanza, vos tenés una visión llamada desarrollista tradicional, más asociada al proteccionismo orientado al mercado interno, bien, sí, que va a querer que cuando hagas un RIGI pongas muchas condiciones de compra local, que va a querer que tengas un fuerte sistema de compras públicas con preferencia a lo nacional. Y lo podés implementar, no digo que no, pero quizás la forma, creo yo, y creemos muchos, más del siglo XXI de hacer eso, no es tanto eso, sino ayudar a todos esos productores que hoy existen, que proveen compresores, válvulas, te hablo de Vaca Muerta ahora, ¿no? Que ya existen, que ya les proveen, a tener mayor competitividad, no depender de la protección, a poder salir afuera. Y hay políticas que otros países han hecho de ver esas empresas, saber cuáles son y atenderlas en sus distintas... Entiendo, ¿no? Porque esto de los distintos modos de generar valor agregado, más empleo de calidad vía la salida exportadora. De alguna manera, desde la conformación del Estado Nacional, con sus características, todos los gobiernos apostaron a la salida exportadora. O por el agro, o con mayor valor agregado, o industrializando, o los satélites, o la industria del conocimiento, y sin embargo fracasando sistemáticamente. ¿Dónde reside? Porque más allá de lo que quisieron impulsar, tuvimos gobiernos que impulsaron valor agregado, gobiernos que impulsaron recursos naturales del campo, petróleo, como sea, la salida exportadora desde el modelo agroexportador hasta el momento fracasó siempre, ¿o no? Yo no diría que los gobiernos han promovido la salida exportadora, no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué promovieron? ¿Cómo buscaban los dólares? No, endeudamiento. Y buscaban como podían, no sé, no una política proexportadora. O sea, todo lo que... Te pregunto, ¿no? Yo veo como mucho el ímpetu de todos los gobiernos, hay que exportar esto, hay que exportar lo otro, y sin embargo no se traduce... Hay que exportar cuando te faltan los dólares, y otra cosa es tener toda una política productiva orientada a la competitividad. Es totalmente distinto. No es lo mismo. Vos cuando querés tener una política de verdadera competitividad, trabajás un montón de temas de formación para el trabajo, de calidad, de promoción comercial, que la mayoría de los gobiernos desatienden en Argentina. No es que los atienden. Y de nuevo, todo esto hace falta para exportar los no commodities. Para los commodities no necesitas todo esto. Por eso... ¿Qué ejemplo te referencias? ¿En qué caso? ¿Qué caso citarías como diciendo tenemos que hacer lo que están haciendo o lo que hizo en los últimos años tal país? No sé si, porque es una buena pregunta.
tomaría muchas cosas de los países del este asiático, pero no podemos seguir ese mismo camino, porque ellos empezaron exportando productos intensivos en trabajo no calificado. Claro. Nosotros esa vía la tenemos cerrada, no podemos arrancar por ahí, pues ya tenemos salarios muy caros para empezar por ahí. Pero otros países, no sé, España y Portugal salieron de otro lado, Irlanda salió de otro lado. Nosotros creo que tenemos que encontrar nuestra salida entendiendo dónde estamos parados en Latinoamérica, que en Latinoamérica tenemos bastantes recursos, no tantos como los países súper abundantes en recursos naturales como Australia, como Noruega, tanta cantidad como Arabia Saudita, esa cantidad de recursos no tenemos. Sí tenemos salarios más altos relativos a nuestra productividad porque tenemos recursos naturales, pero eso nos trae un problema para el desarrollo de los otros sectores. Y si se desarrolla muy bien Vaca Muerta y se desarrolla muy bien la minería, es potencialmente un problema. El famoso Dutch disease, ¿no? La enfermedad holandesa, sí, es un problema. Hoy el gobierno se da el lujo de hablar de teniendo un dólar atrasado en términos de un dólar no consistente con un equilibrio de balanza de pagos en los próximos años. Y que se da el lujo de estar pensando que va a ir más bajo todavía y que lo quiere bajar un 20% más, es solamente porque tenés las perspectivas de un Vaca Muerta, de una minería. Si eso no existía, explota en 2 segundos. Es muy interesante escucharte, Juan Carlos. Seguiríamos, pero se nos corre el programa. Pero está bueno que abras así la cabeza también y que se traigan estos temas al debate como para no quedarnos solo con esto, ¿no? Con todo Vaca Muerta, minería, que es un poco de lo que hablamos acá también. Y con eso vamos a sobrevivir. Falta mucho. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias a los tres. Nosotros seguimos acá en WhatsApp. Ahora vamos a hablar de litio. Mira, hace mucho que no lo hacemos en particular, por eso la producción armó este bonito informe que es una especie de radiografía de en qué estado está la producción de litio en el norte del país, por supuesto, donde se encuentran los yacimientos, con voces de empresas, de gobiernos y demás. Y bueno, ¿cuál es el futuro de esta minería también estratégica? El litio tiene un mercado, un commodity tiene un mercado y tiene un uso y una estructura y formación de precios en los mercados. O sea, lo que representa formalmente una estructura de commodity para poder justamente desarrollar un claro crecimiento en relación a lo que representa el litio como principal componente de las materias primas para producir carbonato de litio y ese carbonato de litio llevarlo a la producción de baterías de litio. Y lo principal que tiene que entender los países que tienen reservas litíferas que están en probadas y no probadas es comprender la importancia de declararlo commodity. ¿Qué hace la declaración de commodity? Le da transparencia, le da visibilidad. Y la visibilidad es las formaciones de los precios, los contratos, quiénes son los que compran, quiénes son los que venden, para establecer un ecosistema de mercado. Y en el caso de Argentina, es un modelo privado, no impulsa una transparencia en las concesiones mineras. Y claramente el sector del NOA lo que conformó es una mesa que terminan obviamente cartelizando la industria. Cuando desde Nación se hablaba de la nacionalización del litio y demás, teniendo en cuenta que nuestra Constitución dice que los recursos son de las provincias, en ese momento, allá por el 2019, juntamos tres provincias políticamente totalmente distintas, tres provincias con diferentes signos políticos y armamos lo que fue la mesa del litio, en la cual fue evolucionando y creciendo y hoy está como región del litio constituida, reconocida. Y el tema es que gran parte de esa zona del NOA están en los acuíferos y esos acuíferos tienen obviamente una gran concentración de sales donde existe su concentración en litio. Cuando perforan a esos promedios entre 200 y 300 metros de profundidad, extraen esos acuíferos y justamente empiezan los análisis que determinan cuántas partículas por millón tienen de litio concentrada en ese acuífero. Se hicieron muchísimas perforaciones, pozos de bombeo. Se bombea salmuera, entonces lo llevan a una pileta de como homogenización
y luego pasa a las piletas de evaporación, donde esa salmuera está durante 9 meses o 18 meses, dependiendo, evaporando y perdiendo agua. Va pasando el litio y se va traspasando a otra pileta y a otra pileta, y cuando ya llega a un nivel de concentración de 12.000 ppm, ingresa a una planta industrial en donde lleva todo un proceso químico para luego salir carbonato de litio. Y acá está el punto, gran parte de esos acuíferos terminan secando, lo cargan en topadoras, se llevan la materia prima sin terminar el proceso químico y se termina haciendo en el extranjero. Y sale de Jujuy, que tiene una capacidad productiva de 42.500 toneladas, que también el año pasado fue un año de su ramp-up de su nueva planta de producción. Ellos tenían una capacidad instalada de 17.500 toneladas y ampliaron su capacidad productiva a 42.500 toneladas. Hoy ingresa a un jugador muy grande y muy importante como Río Tinto al mercado. Va a servir y va a ayudar a esta estabilización. Hoy por hoy terminan obviamente colonizándolo y cartelizándolo con un sistema monopólico con Río Tinto, que se termina quedando con todos los activos mineros de la Argentina. No escuché a ningún legislador rajarse la vestidura de defender concretamente el recurso soberano del país. Cuando esto empiece a ser un mercado mundial, va a tender a ser un commodity y va a tender a tener un precio internacional normal. Somos 3 las provincias que tenemos potencial de litio, ahora somos 5 las provincias que tenemos potencial de cobre, y empecemos a pensar, seamos armónicos en las 5 provincias, en la forma de que los inversionistas que están afuera también vean una cierta estabilidad, una cierta forma de trabajar igual en la Argentina. O sea, tenemos que ser serios y darle seguridad al que viene a invertir. Está bien, los recursos son provinciales, está todo bárbaro, lo dice la Constitución, pero el interés es nacional. La Argentina está siendo saqueada por los recursos naturales y esto es muy grave. Y si no lo hacen o no lo quieren modificar, y lamentablemente la minería va a seguir siendo lo mismo de siempre. Son 3 gatos locos que se llenan los bolsillos, exportan toda la materia prima y queda todo afuera. Un panorama del estado actual de la minería de litio que ahora vamos a profundizar con quien nos visita acá en WhatsApp. Hablo de Eduardo Gigante, ingeniero industrial y especialista en litio y minería y energía también. Muchas gracias por visitarnos, un capo Eduardo. Nuclear, ¿o no? Capo ¿Cómo? nuclear también. Sí, todo lo que tenga vinculaciones con la energía, tengo algún conocimiento, digamos. Bueno, vamos a preguntarte sobre muchas cosas entonces, también sobre energía nuclear, pero queremos empezar hablando del estado actual de la producción de litio, algo que arrancó en los últimos años, que ya generó proyectos. Como decía Lu al principio del programa, hay relativamente pocos respecto del potencial que tiene la Argentina. Pero ¿cómo ves vos el estadio actual del desarrollo de esta minería acá en Argentina y en la región? Bueno, en el caso de la Argentina, obviamente está en un proceso de ramp-up, ¿no? Está creciendo cada vez más fuerte. Los proyectos ingresan a producción. Tenés que tener en cuenta que en este momento tenemos 4 proyectos que están produciendo en distintos niveles. Sí. Pero tenemos alrededor de 30 proyectos más que están en la cadena, digamos, de las etapas de mineras. Yo creo que Argentina va a pasar a ser un jugador preponderante dentro del mercado del litio, pero pasa lo que ocurre, lo mismo con José María o con el proyecto Vicuña que hablaban. Las etapas mineras son muy largas, demoran mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de Exar, que es una de las empresas que está produciendo hoy litio en Jujuy, empezó a producir en diciembre de 2022. Hizo el primer pozo exploratorio en noviembre de 2008. Es decir, demora mucho tiempo un proyecto minero en general y en litio en particular también. Son muchas etapas
es una actividad muy riesgosa en cuanto a capital. Claro. Hundir capital por tanto tiempo sin tener una perspectiva. Hace un rato preguntaban por el tema del hundimiento de capital en José María y en el proyecto Vicuña en sí. Obviamente que hay que tener los cuidados porque son tiempos muy extensos y eso lleva a un riesgo muy, muy grande, ¿no? Pero cobre entiendo que es mucho más extenso que el litio, porque también el hundimiento de capital necesario es mayor. Sin duda. Para una producción de cobre más o menos de escala mundial se necesitan entre 4.000 y 7.000 millones de dólares. Para una producción de litio de escala mundial se necesitan entre 500 y 1.000 millones de dólares. Entonces eso también eso demuestra también por qué se desarrolló más rápidamente el litio acá, ¿no? ¿Y cómo estamos parados en esta disputa geopolítica entre China y Estados Unidos? China era la que venía anunciando los proyectos que más rápido avanzaban y a Estados Unidos eso no le gusta mucho, pero tampoco aporta un capital o un proyecto que diga, bueno, va por acá, vas por este lado. Sí, en realidad Argentina en este momento las exportaciones de carbonato de litio que hace nuestro país principalmente los hace Asia, digamos, el mercado fundamental de fabricación de baterías. Sí. Lo que le exportamos a Estados Unidos es bastante marginal, digamos que nuestro mercado importante está en otro lado en este momento. Entonces, en ese sentido, de todas maneras, Estados Unidos tiene sus propios desarrollos mineros, ha encontrado litio en salmuera dentro de sus fronteras, es decir que yo creo que Estados Unidos se va a desarrollar la minería del litio, pero yo no lo veo como un mercado que vaya a captar las necesidades futuras, sino que las necesidades futuras van a estar en Asia. Pero más allá de estas necesidades futuras que vos marcás, que son futuras y actuales, Estados Unidos está buscando, o al menos a nivel geopolítico, incidir en el mercado litio argentino. Sí. Digo, viene cualquier funcionario y te dice China, litio, te dice otras cosas, pero es uno de los temas que está dentro de la conversación. Sí, ¿Pensás que es para bloquear a China o pensás que tiene un interés genuino también en ganar este mercado? Sí, hay un lobby muy, muy grande con el tema de todos los recursos, no solamente el litio, ¿no? Enmarcado dentro de esta guerra geopolítica comercial de Estados Unidos. Y principalmente el problema fundamental es que es el dominio de las cadenas de valor, aparte, además de los recursos. Entonces yo creo que en ese sentido Estados Unidos obviamente está haciendo lobby para que Argentina tome una decisión política para su lado, de alguna manera. Pero en ese sentido, igual de todas maneras, yo creo que hay grandes inversiones chinas acá en el país en cuanto al tema del litio. Esas inversiones, de hecho, están funcionando. Exar es una prueba contundente de ello y hay varias más. Así que bueno, en ese sentido, aparte China no solamente tiene inversiones en este mercado del litio, sino tiene inversiones en el mercado en el país mayor productor del mundo de litio, que es Australia, ¿no? Respecto del potencial del litio y comparado con el cobre, vos decías efectivamente el cobre requiere una inversión mucho más fuerte y eso de alguna manera termina conspirando contra el desarrollo de los proyectos de escala mundial. Ahora, algunos especialistas señalan que el litio tiene una ventana de oportunidad más acotada que el cobre, porque demanda de cobre para las redes de transmisión eléctrica siempre va a haber. En cambio, el litio, si después evoluciona la tecnología, no sé, de los celulares, de la batería de los celulares, puede caer esa demanda. ¿Cómo ves eso? Efectivamente, el litio tiene unos años donde hay que apostar por el desarrollo y eso se puede acabar, no sé, en el mediano plazo. En cuanto al tema de lo que es la ventana de oportunidad, es bastante extensa. Es decir, el litio naturalmente tiene condiciones para fabricación de baterías. Es un elemento que no tiene... Si dentro de la tabla periódica no vas a encontrar otro elemento como el litio, que es, por un lado, liviano, y por el otro lado, tiene mucha capacidad de absorber y entregar energía. No hay otro elemento. Además, estamos muy dependientes del litio. Este teléfono, totalmente, esta computadora, no hablemos solo de las ¿Cómo juega la industria en el sector la falta de un precio internacional, ¿no? Porque se caracteriza el litio por no cotizar como commodity. Es un problema porque es un mercado muy, muy inmaduro. Vos hablabas recién acerca del cobre. El mercado mundial de cobre es arriba de los 200.000 millones de dólares. El mercado mundial del litio es alrededor de entre 20 y 30.000 millones de dólares. Es decir, está multiplicado por 10 el cobre. Sí. Es decir, el cobre es un mercado totalmente desarrollado. ¿O es otra Tiene liga? Potencial para desarrollarse mucho más fuertemente. Bien. O sea, esto va acompañado, obviamente, de la electromovilidad, ¿no? Sí.
Hoy en día, este año se supone que se van a fabricar 21 millones de autos eléctricos contra, o sea, el mercado mundial de autos de combustión y demás son 90 millones, es decir, tenés más o menos un 20 y pico % ya de autos eléctricos que se fabrican. Es decir, si esto sigue creciendo, obviamente la demanda va a seguir creciendo, la demanda va a crecer. Respecto a la política pública, uno nota que hay mucho empuje de los gobernadores del noroeste del país, ¿no? Hay como un entente, Salta, Jujuy, Catamarca, sobre todo, muy rezagado a mi criterio La Rioja. ¿Hay algo que sea más parecido a una política de Estado para desarrollar esto? ¿O es el empuje de las provincias y ellas mismas, además de tener empuje propio, también marcando territorio para que el Estado nacional no se le meta ahí? Hay un gran problema en eso, en el tema de las políticas públicas, y te la voy a diferenciar, por ejemplo, con lo que pasa en Chile. Chile es un país unitario, y todas las políticas públicas, obviamente, las emana el Estado Nacional y no es necesario coordinar esas políticas públicas. Argentina te encontrás con esa dificultad. Los recursos son de las provincias. Los recursos son de las provincias. Sin embargo, la mayor cantidad de impuestos que cobra es Nación vendiendo este recurso. Entonces, hay un desfasaje que se necesita coordinaciones de políticas públicas. Eso estuvo tratándose de hacer, por ejemplo, con la famosa mesa del litio. La mesa del litio. Pero yo lo que noto es que no hay una coordinación desde el ámbito nacional, o sea, no hay un liderazgo desde el ámbito nacional hacia una coordinación de políticas públicas hacia el recurso del litio. Y eso es un problema. El litio se va a seguir desarrollando. ¿Por qué? Porque la demanda es totalmente exógena a nuestro país y los países necesitan el recurso. ¿Y qué sería un liderazgo a nivel nacional? ¿Qué debería hacer el Estado o algún funcionario? Yo creo que tendría que haber coordinaciones fuertes entre políticas públicas del Estado Nacional con las provincias a la misma altura a fin de desarrollar justamente el sector litífero argentino. Bien. Hay indicios de que hay, como te decía, en la mesa del litio, la mesa del cobre, es decir, el manejo del recurso en la Argentina es bastante complejo porque tenés todo un ecosistema de leyes. Tenés el Código de Minería, tenés ahora el RIGI, tenés la Ley de Inversiones Mineras. Es decir, hay un montón de leyes y ecosistemas que son nacionales y después tenés provinciales y después tenés municipales, o sea, donde está la mina. Es decir, hay una necesidad de toda coordinación entre todas esas leyes para poder desarrollarse de una forma importante, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por habernos visitado y es un tema súper actual, así que seguramente te volveremos a convocar. Gracias por la invitación. Y ahora sí, antes de despedirnos, llegó el turno de que mi querido compañero Fernando Krakowiak elija casco o guantes. El momento más esperado del programa. Guantes. Guantes, así, mirá, a mí me gusta. A ver. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Me lo tengo que Primero poner? te los pones y ahora vas a tener que laburar, querido amigo, por eso te pones los guantes. Por algo que me estabas contando fuera del aire y que me llamó mucho la atención, y como ahora también tenemos TikTok y tenemos que hacer cosas virales, acá Krakowiak descubrió que el hombre del momento, Héctor Oesterhel, el creador del Eternauta, era geólogo. No lo descubrí yo, vamos a Fue hacer. becario de IPF. Vamos a hacer. No te bajes el precio tampoco, te estoy subiendo. Pulitzer te estoy dando y vos no lo descubrí yo. Y no, pero después me van a señalar por la calle y me van a decir, se atribuye un mérito que no tiene. Contame la historia de Oesterhel antes de escribir el Eternauta. No, en realidad fue así, como además de venir acá a conversar con ustedes sobre energía, también converso sobre energía en otros lugares. También trabajo, aparte tengo que ir a trabajar. También trabajo sobre Es un empleado energético. Me pareció que la beta del perfil de Oesterhel previo a su trayectoria como historietista valía la pena ser resaltada, aprovechando el boom que generó el Eternauta. Sí, mirá que linda foto que pusimos de fondo. Exactamente, el que está ahí primero, empezando de la derecha, es Oesterhel cuando era becario de IPF. Él se incorpora a IPF como becario tenía 19 años. En el 30 y pico, él nació en el 19. 37. En el 36, creo. En el 38, perdón. En el 38. Y estuvo hasta el 40, casi 2 años. Y ahí recorrió varios lugares. Estuvo en Comodoro Rivadavia, en Chubut. Estuvo en Tupungato, en Mendoza, y estuvo en Zapla, en Jujuy. Siempre como becario. Después lo desplazan a él, lo desplazan en el 40 porque cuando él estaba estudiando en ese momento para geólogo y no le iba tan bien, tenía algunos aplazos,
Estamos hablando del momento de la YPF pionera, momento... Exactamente, ahí poco tiempo después de su creación. Un poquito después de Mosconi, claro. Y entonces él después se va de ahí, pero sigue vinculado a la minería. Él aprobó todas las materias del doctorado en Ciencias Naturales, que hoy vendría a ser la derivada, es la licenciatura en Ciencias Geológicas que se dictan en Exactas, en Naturales y Exactas ahí en Ciudad Universitaria. Y bueno, ahí él rindió todas las materias, pero nunca presentó la tesis. Eso le quedó pendiente. Igual se podía desempeñar profesionalmente como geólogo, y lo hizo también en la Corporación para la Promoción del Intercambio, que era un organismo que se impulsó durante el gobierno de Roberto Ortiz con Federico Pinedo, y después también en el Banco de Crédito Industrial Argentino. Ahí también había un departamento de fomento minero. Él estuvo trabajando vinculado a la geología hasta 1950, o sea, hasta que cumplió 31 años. Y recién en ese momento, cuando renuncia al Banco Industrial, se destina full time a los guiones y las historietas. Hasta ese momento había escrito algunos cuentos de divulgación científica me refiero, pero con seudónimo, porque en el Banco Industrial no lo dejaban firmar con su nombre. Y uno de ellos era La aventura del petróleo. Y después sobre los insectos, sobre la vida en el fondo del mar, o sea, tiene varios colecciones que eran de Editorial Abril. Mira qué interesante. Boris Spivakov lo había convocado. En realidad, él se fue a ofrecer. Hay un libro con entrevistas a Boris Spivakov donde él le preguntan y él cuenta que Oesterheld se le presentó un día en el lugar y dijo: mira, a mí me interesa esto, yo sé de geología, me gustaría escribir acá, y así fue como lo incorporaron, y dice que el libro que presentó sobre la vida en el fondo del mar, Spivakov lo definió como que era hermoso. Entonces, a partir de ahí quedó vinculado y escribiendo. Recién él va a lanzar su propia editorial en el 51, ya cuando no formaba parte, digamos, del ámbito de la geología y de la minería como profesional. Pero claramente esos conocimientos después Y después lo fue aplicando, se observan. El Eternauta lo escribe en el 57, o sea que ya habían pasado unos años. De que Pensando, raro que haya elegido la cancha del Monumental como escenario para la batalla y no la cancha de Platense, que tiene los tirapiedras ahí cerca, ¿no? Eso podría ser, bueno, pero el Monumental es imponente, no hay que decirlo. Bueno, en aquel momento era una canchita. Después vinieron los militares y la ayudaron Siempre fue una cancha ejemplar. Así con esta pequeña clase de Fernando Cracovia, que también es docente. ¿Puedo sacar los guantes? Podés sacártelos, No. sí. Bueno, eso no te deja. Nos tenemos que despedir. Hemos llegado al final de este programa en el cual hablamos de todo, desde política industrial, política minera, del precio del crudo. Súper desarrollista. Y hasta de desarrollista el Oesterheld. programa. ¿Viste? Sí. Llóralo, Y Mandila. así estoy con mi fuerte ese guante exportador. Muchas gracias, Glesser. Y muchas gracias, Craco. Y muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima emisión de este streaming energético llamado WhatsApp. Chau.